Ahora me voy al encuentro de Martín Lustó, que también nos acompañó. Hola, Martín. ¿Qué tal, Gustavo? Gracias por venir. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. No sé si habías tenido tiempo de leer que nos acusa el presidente de golpistas a todos los que hemos participado de la marcha de hoy, ¿no? A la gran mayoría del pueblo argentino. Es un ridículo. Es un ridículo el presidente. Miremos qué es lo que ha pasado con las universidades. ¿Vos viste que alguna vez el gobierno convocara una discusión, un debate sobre la política universitaria? No, nunca. ¿Qué hay por mejorar? No. Nada. Lo primero que hizo, antes que nada, es atacarla, decir que las universidades adoctrinaban. Cuando las desfinanció y las universidades estaban cerrando sus puertas porque no podían pagar la luz, el gas, la limpieza, la apertura, empezó con que gastaban mal. La siguiente excusa, ahora con esta marcha, es con que hay demasiados alumnos. Ahora es con que es un golpe de Estado. No sé, la verdad que es ridículo. Lo que hace el presidente es ridículo. Lo que hoy tuvimos fue la segunda vez en 9 meses donde la sociedad le dice, la sociedad que está haciendo un esfuerzo enorme, muchos de los cuales lo deben haber votado, porque yo veía las imágenes de Córdoba. Sí, ahí está. Muchos lo deben haber votado. Claro. Por eso digo, desde el corazón de Córdoba fue impresionante. Diciéndole, no rompas cosas que son vitales y que funcionan bien. Las universidades tienen un alto reconocimiento por parte de la sociedad, tienen un alto reconocimiento externo, tienen un alto reconocimiento por los futuros empleadores, pero además todos tenemos cerca el caso del primer profesional de alguna familia, puede ser de la propia, de un amigo, de un familiar. Cada vez que hay un primer profesional en su familia, lo que cambia es para siempre la historia de esa familia. Total. No de esa familia de todos sus descendientes. Yo puedo contar el caso de mi padre, que fue primer profesional, o de mi suegra. Mi suegra era pobre en un pueblito de Sicilia. A los 6 años la llevaron a Salta. En Salta los padres de ella trabajaban en el mercado central de frutas. Se fue a estudiar a Córdoba. Se recibió de abogada y el día que se recibió de abogada renunció a la ciudadanía italiana. Y dijo, el país que me dio todo es este. Claro. Y a partir de ahí la vida de sus hijos, pero también la vida de sus nietos. Y lo de sus, mi hijo, pero los hijos de mi hijo van a tener un futuro distinto porque ella o porque mi padre decidieron que podían estudiar porque sus abuelos o mis abuelos lo hicieron posible. Eso es lo que está hoy bajo ataque. Algo tan medular. Por eso la sociedad se moviliza. Y la Argentina tiene universidades públicas extraordinarias a lo largo y a lo ancho del país. Yo he dado clases o visitado o dado charlas en una enorme cantidad de ellas, en la del Litoral, en la del Comahue, en la de La Plata, en la de Córdoba, en la del Rosario, en la de Cuyo, en la de Catamarca, en la de Salta, en la de Buenos Aires. Es un sistema que tiene 2 millones, cuando digo 2 millones de alumnos, son 2 millones de familias que están confiando en la universidad pública para cambiar la trayectoria familiar de por vida. Totalmente. Bueno, eso es lo que está bajo ataque. Ahora es peligroso. Desfinanciándola, Sí, y otra sí. cosa que hace el presidente, que es las desprestigia. Total es. Bueno, no sé si alcanzaste a escuchar que acaba de salir el ranking otra vez. Sí. 10ª está la UBA y donde marcan, pese al desfinanciamiento, y hay 10 más entre las mejores de las 20 del mundo, digo. Y si vos ves el presupuesto... Es como Bueno, que un gobierno ignorante frente a no, esto pero aparte es un también. hipócrita, porque cuando él fue a un encuentro con millonarios en Sun Valley, una de las cosas que dijo que era una ventaja comparativa de la Argentina era su sistema universitario y sus graduados. Y ahora, en cambio, internamente, desfinancia, asfixia y ataca. Eso es lo que hace. Ahora es peligroso también, Martín, que es un gobierno y es un presidente que cada vez está más encerrado en su burbuja. Porque esto de salir a acusar al pueblo movilizado de golpista, la verdad que es un presidente que realmente está fuera de toda realidad, es peligroso. A ver, es un presidente que viaja mucho al exterior con su gabinete, muchas veces, pero ninguno de su gabinete recorre la Argentina. Ninguno. Exacto. Bueno, el presidente no va al interior, no visita pero nada. tampoco su ministro de Economía, va la vicepresidenta de vez en cuando, pero el resto del gabinete no recorre la Argentina. Es un presidente que mira lo financiero, pero no mira la economía real. Es un presidente que a los trabajadores que tienen que saltar una valla, ¿sí? Un molinete, porque no les alcanza para pagar el costo del transporte para ir a trabajar, les pone policía. Y a los que no pagan los impuestos, los aplaude, le dice que los evasores son héroes y además les regala un blanqueo. Bueno, es un presidente que tiene esos sesgos y esa mirada y pretende esa construcción. Por eso tiene tanto odio visceral con la educación pública.
Es un presidente que no habla de la educación nunca. Y cuando habla es para denostarla. Vos fíjate que el presidente habla para decir que la educación era adoctrinamiento, pero después él va a una escuela y adoctrina, Totalmente. como hizo en su viejo colegio. Pero además, fíjate el presupuesto. Si vos mirás en el presupuesto que él mandó, con respecto al PBI, el gasto en la educación universitaria cae casi a la mitad que el histórico, casi a la mitad, a niveles que tiene hoy Venezuela y Nicaragua. Tremendo, tremendo. La mitad que Brasil, la mitad que Uruguay, la mitad que México. Bueno, ese es el modelo que él propone para el país. Bueno, es un modelo que no solamente va a ser más desigual, sino que va a ser empobrecedor para toda la Argentina. Las universidades no solamente son más de 60 universidades nacionales con mucho prestigio, hay 35.000 alumnos en los colegios universitarios, porque no son solo, la gente conoce en los medios nacionales, conoce el Nacional Buenos Aires, el Pellegrini, pero está el Montserrat, el Gimnasio en Tucumán, el Central en Mendoza, el Montserrat en Córdoba, en La Plata. Además hay hospitales universitarios donde se atiende gente que no se atiende en ningún otro lugar con una calidad extraordinaria. El otro día escuchaba a un colega tuyo, Javier Calvo, contar que su padre estuvo internado en el Hospital Español, le iban a amputar la pierna, lo sacó y lo llevó a la clínica, se le salvaron la pierna. Total. Bueno, eso es lo que está en juego y él lo detesta. No sé por qué lo detesta, yo creo que hay un tema ideológico, pero hay un tema psicológico, visceral. Tiene odio por la educación pública. El hospital de clínica, que bien marcás vos, que de 20 quirófanos funcionan 6 únicamente ahora y sigue salvando vidas, ¿no? Martín, esta marcha también fue un mensaje al Congreso, porque ya se sabe que el gobierno va a vetar, que Javier Milei va a vetar esta ley de financiamiento universitario. Obviamente entra por la Cámara de Diputados, el radicalismo va a tener un rol clave. Vos estás hablando con la Cámara de Diputados para a ver cuál va a ser el accionar, si puede ser unánime o qué puede pasar ahí también. Primero, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rosario? Primero, yo creo que el presidente, sinceramente no puedo creer que sea tan necio como para vetar. Porque me consta que su equipo económico sabe y le dice que no es plata. 0,14 del No, pero PBI. aparte, más allá de 0,14, que es un tercio de lo que gastó bajando el impuesto a los ricos. ¿Sí? Pero más allá de eso, le dicen que no es plata. Entonces, si lo hace es por otra condición, insisto, por una hiperideologización o por un odio, no tiene ningún sentido. Ahora, si llega a vetar, nosotros vamos a insistir, obviamente, en el Congreso con la ley, porque así como dije que el gobierno nunca convocó, el gobierno podría decir, yo quiero debatir la universidad del futuro, quiero debatir si las carreras deberían ser más cortas, quiero debatir si quiero dar becas para algunas disciplinas y no para otras, quiero debatir si la quiero hacer más restrictiva, quiero debatir si los posgrados tienen que ser más caros, nunca llama a nadie a debatir nada. Entonces, ¿por qué existe la ley? Porque ante la asfixia y el desprestigio que intenta el presidente sobre las universidades, lo que reaccionó fue el Congreso. Porque los rectores lo pidieron, porque los trabajadores lo pidieron, porque los profesores lo pidieron, porque los no docentes lo pidieron. Y la verdad que el Congreso se abocó a corregir algo donde el gobierno lo que intenta es destruir la universidad. Lo hizo el Congreso ¿qué tiene que hacer? Ratificarlo. Yo creo que la marcha de hoy es importante porque hemos visto que algunos son capaces de defeccionar de cosas que supuestamente creen, digo supuestamente porque las vienen declamando hace mucho tiempo. Entonces yo lo he visto a Santilli en el pasado decir que él es producto de la educación pública, estudió en la Facultad de Ciencias Económicas. Patricia Bullrich y Luis Petri hicieron campaña frente a la universidad. María Eugenia Vidal, hablando de las universidades del conurbano. Bueno, dijo que para qué si los pobres nunca llegaban. Sí, pero cuando tuvo que hacer campaña fue a desdecirse y a dar charlas. Entonces veo eso, hay algunos a los que hay que recordarles que la peor casta de todas es la que va y busca un beneficio personal, sea un cargo, un lugar en la lista, traicionando lo que cree y lo que es importante para todos los demás. Martín, el gobierno en este contexto empezó a plantear, algunas cuestiones, lo que ellos dicen son argumentos para cuestionar a las universidades. Entre ellos, hablan del arancelamiento, por ejemplo. Entiendo, por un lado, para quienes tienen los recursos o quienes hipotéticamente tendrían los recursos para pagar la universidad y también para los extranjeros. ¿A vos te parece que esas son discusiones que se pueden dar, que se pueden habilitar más allá de la cuestión específica que se está reclamando ahora, que es el financiamiento? Pero yo puedo tener una postura personal, pero creo que todo es debatible. ¿Por qué no vamos a debatir? Entonces, el gobierno, suponete, quisiera debatir si hay que arancelar de alguna manera, ¿no? En Uruguay hay un caso donde hay un impuesto a los graduados que habilita un fondo de becas y nutre un fondo de becas. ¿Se podría debatir? ¿Por qué no se podría debatir?
Ahora, después con otras cosas, el gobierno miente, lisa y llanamente. Vamos al caso de los extranjeros, ¿sí? Yo estudié en una universidad, tuve una beca, estudié en una universidad en el Reino Unido. Lo que yo pagaba, el arancel para un extranjero no europeo, era 4 veces más que para un europeo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hay una ley del año 2006, ¿sí? Es un conjunto de leyes que se conocen como Patria Grande, que habilitan a que aquel que vive en la Argentina, que reside en la Argentina, que venga, adquiera la residencia formalmente. Y una vez que adquiere la residencia formalmente, tiene el mismo derecho para ir a la escuela o al hospital o a la universidad. Si el gobierno quisiera de verdad abordar eso, tendríamos un debate sobre la inmigración en la Argentina o hubiera abordado ese conjunto de leyes. Por eso digo que lo usa como excusa. Como excusa. Claro, es un tema migratorio, pero no de política universitaria. Las universidades, y ahí después les van a preguntar, las universidades no tienen algo que decir con respecto a esto, es una ley. Entonces, lo vuelven a usar como excusa, amén de otras cuestiones, ¿no? A los hermanos venezolanos que vinieron huyendo y se instalan acá, y trabajan y pagan impuestos acá, ¿qué les vamos a decir? Eso lo que quiere decir mi ley es que esos no van a ir a la universidad, igual que otros que decidieron vivir en la Argentina, como en su momento acabo de contar que fue mi suegra. De la misma manera que hay que tener cuidado, hay muchos estudiantes extranjeros en medicina, sí. Hay muchos médicos de origen, originados en otros países, que residen en la Argentina, que son los que trabajan en los hospitales públicos, y no solo en los hospitales públicos, son los que están trabajando en las obras sociales con las prepagas. Anda una guardia médica. Si no tengo mal entendido, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires es el 10%. Son nacidos en otros países. Pero claro que es un debate, se puede dar el debate, pero el gobierno no quiere debatir, quiere usar excusas. Insisto, la primera fue el adoctrinamiento, la segunda fue la rendición de cuentas y el gasto, la tercera la cantidad de alumnos, la cuarta es el origen de los alumnos, la quinta es un golpe de Estado. ¿Por qué no dicen lisa y llanamente que están en contra de la universidad pública? Bueno, yo creo que ese es el objetivo final. Está claro, me parece, ¿no? No solamente contra la universidad pública, están en contra de la educación pública, de la salud pública. Falta poco para que digan, ¿para qué quieren hospitales públicos? Los pobres se van a morir igual. No, ahí están, al límite de decirlo. Porque lo que está en contra la concepción de Milei es de que exista la posibilidad de salir del lugar donde naciste. Claro. Cuando él habla del siglo XIX y lo linda que era la Argentina en esa época, lo único que no había en la Argentina en ese momento era movilidad social. Entonces está en contra de a favor de la cristalización de un Estado social, de una situación, de una distribución de ingresos, de una organización de la sociedad. Por eso es que la cristaliza aún más. Por eso que a los ricos le baja los impuestos. Bueno, por eso que a las grandes empresas le baja los impuestos. Martín, por eso que no le importan los jubilados. Por eso que no le importan las universidades. Martín, se acaba de conocer el dato del INDEC, cómo la brecha se ha aumentado y la desigualdad ha aumentado en estos 9 meses. Se acaba de conocer el dato. Pero ¿cómo no va a aumentar la desigualdad y la pobreza un modelo económico que hace lo siguiente? Primero, sobre la inflación que ya venía en curso, le echa fuego y la acelera con una devaluación del 118%. Sobre eso te libera los precios. Una vez que eso te pasó, tus ingresos, como le pasa a los docentes y no docentes de las universidades, tus ingresos colapsan. Después voy a decir algo sobre esto. Además de que tus ingresos colapsan, decide adrede, que el dólar lo clava a una velocidad distinta que la inflación y la tasa de interés también. Entonces, si vos tenías un ahorro, primero, tu sueldo compra mucho menos, pero si vos hubieras podido ahorrar algo y lo tenías en un plazo fijo y lo tenías por si tenías una emergencia en salud, por si querías un taxista, quería cambiar el auto, por si tenías que hacer algún arreglo en tu casa, esos ahorros que tenías, ahora no solamente los tenés que usar para vivir, sino que te compran mucho menos cosas. No importa si era un canuto en dólares o un plazo fijo. Eso es lo que está pasando. ¿Qué pasa con las universidades? Te lo van a contar ellos mejor, pero no es muy distinto a lo que pasó con los jubilados. Tuvimos inflación de 25% en diciembre y 20% en enero por la devaluación y la liberación de precios. A los jubilados el 20% de enero les reconocieron solo 12%. La ley de actualización que nosotros promovimos les daba el 8% de diferencia. Eso es lo que vetó mi ley. El 8% de diferencia. ¿Qué pasó en las universidades? La inflación del 25% y del 20%, ¿saben cuánto le reconocieron? 0. 0, claro. 0. Entonces, la caída en poder adquisitivo es que después de una inflación
sumada, que es casi del 50%, eso tuvo un reconocimiento cero en los salarios. Y el gobierno miente cuando dice que no tiene plata. No solo porque la gastan otras cosas, sino porque ustedes recuerden que hay un presupuesto prorrogado. Entonces, el presupuesto del año pasado era 100. Por la inflación hoy es 350. Tienen 250 que son lo que administran discrecionalmente. Entonces, a las universidades les subieron menos los sueldos que al resto de los trabajadores estatales. Y nadie pregunta, ¿y la de los trabajadores estatales de dónde salió? Claro. Lo hizo el gobierno en paritarias. Que igual estuvo por debajo de la inflación. Igual también. estuvo por debajo de la inflación. Pero eso es obvio, porque mientras tanto compran aviones, mientras tanto mandan plata a la CIDE, mientras tanto gastan en otras cosas y además deciden bajar impuestos. Y bajan impuestos no solamente es la concepción de bajar impuestos. Acá hay una angustia para el comerciante, para el médico, para el enfermero, para el docente, para la gente hay angustia cotidiana. ¿Qué hace además el gobierno? A los grupos que les interesa al gobierno les dan estabilidad. A los más ricos no solamente le bajaron los impuestos, le dieron estabilidad por 15 años de baja de impuestos. A las empresas del RIGI no es solamente que le bajaron todos los impuestos, sino que además le dan prioridad sobre los recursos naturales, además le dan prioridad para el acceso a los dólares y además le dan estabilidad por 30 años. Entonces, los trabajadores, docentes y no docentes de las universidades, tienen inestabilidad diaria, los jubilados no saben cuál es el bono del mes siguiente y el gobierno elige a un grupo minúsculo que le interesa y que tiene afinidad, elige darle muchísimo más. Les da, no solamente les cobra menos impuestos, sino que le da estabilidad por décadas. De la misma manera que así como tus ingresos se rompieron todos y así como tus ahorros ahora compran menos, a los que están cerca del poder, a los que tienen información financiera, a los que hablan con Caputo, les fue bien. Les fue bien apostando a bonos y apostando a acciones, conociendo hacia dónde camina el plan. Esta es la diferencia, es si queremos construir una sociedad que obviamente que tiene problemas. ¿El Estado tiene problemas? Sí, lo sabemos todos. ¿Hay que ordenarlo porque si no se desordena todo? Sí. ¿Las universidades pueden mejorar? Sí. Pero son de las pocas cosas en la Argentina que funcionan mejor que en el resto del mundo. Yo lo digo con la UBA. La UBA está en el 0,5% mejor. Hay 20.000 universidades. 20.000 universidades en el mundo. La UBA está entre las mejores 100. Eso es el 0,5% mejor. Quiere decir que vos agarrás, manoteás 200 universidades y si está la UBA es la mejor. Imaginemos si el resto del Estado argentino estuviera en el 0,5% mejor. Total. Eso es lo que está rompiendo. Eso es lo que está rompiendo Milei. Martín, gracias como siempre. Gracias a Clarísimo, te agradezco mucho que hayas venido esta noche. Muy bien.